Muy buen día, un gusto saludarles. Este inicio de semana vamos a continuar donde nos quedamos el último día. Y si usted recuerda, yo les pedí que hicieran un pequeño resumen sobre el tema de los componentes rectangulares de un vector. El tema general que estamos viendo es la suma de vectores. Y ya vimos cómo se suman de forma gráfica, o sea, utilizando la regla, el transportador, cuando tenemos que sumar varios vectores. Y ya hicieron también un ejercicio sobre eso. La otra forma es el método analítico. El método analítico, como dice ahí la definición en azul, como ven en pantalla, es hacer la misma operación pero utilizando fórmulas y la calculadora, ya no tanto utilizando las reglas y el transportador. Y al final siempre vamos a obtener el vector resultante, que lo conocemos con la letra R. Vamos a repasar un poquito todo, así un poco rápido, pero repasando todo lo que hemos visto al momento. En esta parte de acá, yo le presento tres vectores. Vamos a recordar cómo se graficaban. Y de ahí mismo yo les voy a explicar cómo sacar las componentes con las fórmulas que copiaron de aquel video. Si no se recuerdan, yo aquí les voy a recordar eso. Tenemos el vector A, el vector B y el C. Vamos a dibujarlo con regla, como que fuera la primera parte del tema. Esto ya lo hicieron ustedes con la regla, miren. Lo voy a dibujar aquí, en este plano cartesiano que tengo aquí de amarillo. Ahí voy a colocar los tres. ¿Cómo hacíamos para dibujar un vector? Primero, tenemos que elegir una escala. Recuerden que como no podemos dibujar 40 kilómetros en una hoja, no cabe, ¿verdad? Usamos una escala. Y la escala es representar en un centímetro o establecer cuánto va a representar un centímetro. Y lo más normal es que represente 10. ¿10 qué? Pues aquí estamos hablando de kilómetros. Entonces por eso ahorita un centímetro va a representar a 10 kilómetros. Quiere decir que este vector A, que tiene 40 kilómetros, pues mediría 4 centímetros. Esa es la medida que voy a usar de la regla. Del vector B, hagámoslo de una vez. Si un centímetro son 10 kilómetros, 65 me saldría a mí 6.5 centímetros. Eso es lo que voy a medir yo. De 140 saldrían 14 centímetros. Pero este 14 a veces no cabe en nuestra hoja, no cabe en nuestro dibujo. ¿Qué voy a hacer entonces? Solo para el vector C. Miren, yo voy a cambiar la escala porque me conviene. La voy a cambiar así. En vez de poner 10, yo voy a decir que un centímetro equivale a 20 kilómetros. Entonces, si ahora un centímetro equivale a 20, 140 lo representaría con 7 centímetros. Ya tengo mis medidas. Ahora nos vamos para acá. Muy bien, voy a mover estos tres para acá.
Lo voy a poner aquí. Lo vamos a graficar entonces. Miren, en este pequeño plano cartesiano que coloqué ahí. Voy a empezar con el vector A. Ese va a ser color negro. Para dibujarlo entonces, yo primero necesito conocer la ubicación. Dice sur-oeste. Quiere decir que ese vector está en este cuadrante número 3, entre el sur y el oeste. ¿Cuál letra se menciona primero? El sur. Quiere decir que ahí voy a empezar a contar estos 35 grados. Ahí voy a colocar mi transportador. Sería así entonces, miren, agarramos el transportador. Usted sabe que hay transportadores así de media luna, de medio círculo y de círculo completo, ¿va? Este es de medio círculo. Entonces lo voy a girar yo. Y lo voy a poner. Vamos a ver aquí. Recuerde que el centro va en el centro del plano cartesiano. Iría aquí, miren. Lo coloco hacia el sur. Colocado hacia el sur. Y voy a medir 30 grados. Lo voy a medir empezando de aquí. Porque aquí yo puedo ver que tengo un valor de 0. Empezando a contar 0, 10, 20, 30. Aquí hay 30 grados, miren. Esos 30 grados hacen línea con este 150. Van en la misma dirección. Entonces me voy a ayudar aquí. Y voy a colocar aquí mi marca. Aquí están los 30 grados que quiero medir. Vean, porque están en línea, ¿va? En línea con el 30 van, ¿ve? Muy bien, ya coloqué. ¿Qué tengo que hacer ahora? Medir mi vector, ¿verdad? Vamos a medir el vector. Y como es el vector A, que ya sé que mide 4 centímetros, lo voy a colocar aquí. Solo que me acabo de dar cuenta que no eran 30, no que eran 35. Vamos a marcar 35. Sería aquí entonces. Esto es lo correcto. 35 decía ya, ¿va? Muy bien. Entonces vamos a medir esto. Usted tiene su regla ahí, ¿verdad? Y vamos a medirla hasta acá. Entonces, en dirección de los 35 grados, ¿cuánto voy a medir yo? Pues 4 centímetros. Eso es lo que habíamos dicho. Color negro porque es el vector, ¿va? Hasta aquí. Si lo vemos de cerca, yo acabo de medir 4 centímetros de aquí hasta acá. Y ahí ya tengo mi primer vector. ¿Qué me falta colocarle entonces? Las medidas. Le voy a colocar las medidas. Sería entonces, este es el vector A. Bien, es el vector A. Esto le hago una flechita. Le hago una forma de flechita. Y marco dónde están los grados. ¿Dónde están los grados? Del sur, caminando hacia el oeste. Aquí están los 35 grados, ¿miren? Y ahí está dibujado el primero. Hagamos el otro.
El otro dice que está, vean, del este al norte. 50 grados. Entonces, ya sé que va a estar por aquí. Cuadrante 1, entre el este y el norte. Primero medimos los grados, recuerden. Medimos los grados primero. Colocamos el transportador y ahora el 0 está apuntando a la primera letra que me menciona acá. La primera letra es el este. En el anterior, el 0 apuntaba al sur. Ahí empecé. Y aquí el 0 apuntará al este. Muy bien, aquí está en el este, miren. Entonces, mi dibujito tiene una ayuda, miren. Entonces yo voy a usar esto que me sirve aquí. Yo tengo esto para medir acá. ¿Y cuánto voy a buscar medir? 50 grados. En camino hacia el norte, miren. O sea, para arriba. 50 grados entonces. Y sería ahí. 50 grados serían ahí. Lo voy a marcar. Aquí. Quito mi transportador. Y vamos a dibujar entonces la línea. Colocamos la regla. Coloco el centro. El 0 en el centro. Lo coloco en dirección a ese puntito que marqué. Que ahí están los 50 grados. Y dibujamos. ¿Cuánto tiene que ser? Recuerden que era 65. Y eso representaba 6.5. Eso lo sacamos primero. Muy bien, entonces 6.5 sería ahí. Miren. Del 0 al 6.5. 6,5. Ahí está. Ya marqué el otro. Coloco los datos. Aquí sería entonces la flechita donde llegó. Aquí sería la flechita. ¿Dónde están los 50 grados? No están aquí. Porque no empecé a contar del norte. Sino que están aquí. Del este. Esto giró como que fuera una aguja de reloj. Solo que está girando al revés. Giró 50 grados. Y este es el vector B. Que representa todo esto 65 kilómetros. Y el vector A representaba 40 kilómetros. Ahí está completo, miren. Hacemos el otro. Lo hace más rapidito el otro. Muy bien. Primero los grados. Vean acá. Dice 40 grados. ¿Dónde voy a empezar? En el norte. El 0 de mi transportador estará apuntando hacia el norte. Entonces lo pongo aquí. Pongo el centro en el centro del plano cartesiano. Y en el norte va a ir el 0. Miren, lo giré para arriba. Aquí estoy poniendo el 0 en el norte. ¿Cuántos grados son? 40, miren. Entonces voy a buscar 40 grados. Ustedes lo marcarían de una vez aquí. 10, 20, 30, 40 grados. Aquí. ¿Ven? Aquí está el 40. Quito el transportador. ¿Por qué le di para la izquierda? Porque decía que va hacia el oeste. Si aquí hubiera dicho que es para el este, esto lo hubiera hecho para allá. Lo hubiera hecho para el lado derecho. Norte, oeste, miren. Muy bien, ahora ¿cuánto medimos de la flecha? Pues va a medir 140. ¿Pero cuánto fue que dijimos? 20. La escala fue de 20.
Por esa razón voy a dibujar 7 centímetros. Muy bien. Coloco el 0 en el centro del plano cartesiano. Y usted con su regla va a medir esto. Y van a ser 7 centímetros. ¿Qué color es este cuento? Azul. Muy bien, entonces para que se mire. 7. Ahí llegó al 7. Miren, 7 centímetros. Ya está esto. Una flechita. Más o menos. ¿Los grados dónde están? Miren, aquí no están los 40 grados, sino que empecé del norte. De aquí para acá están representados los 40 grados del vector C de 140 kilómetros. Miren, ahí está. Ahora miren, esto ya lo habíamos hecho. Ahora voy a pasar a la parte de las componentes. Voy a borrar estas reglas de aquí. Muy bien, ahora las componentes, ¿dónde están? Voy a empezar del vector A. Las componentes siempre son X y Y. Por eso se llaman componentes horizontal y vertical. Las voy a hacer de otro color, de un verde. Del vector A, solo fíjense en el vector de color negro. La componente X empieza de aquí horizontal. Voy a empezar de la Y. La Y es de donde está el vector hacia la X. Aquí, miren. Esta es la componente vertical. Y la componente horizontal está aquí. Siempre formando un triángulo rectángulo. Hubiera sido exactamente lo mismo que usted lo hubiera dibujado de aquí para acá. Lo voy a hacer de otro color, miren, de rojo. Es lo mismo, solo para que miren aquí, que este sea la componente X y este sería la Y. Es lo mismo, son las mismas medidas. Pero se acostumbra a hacerlo así. Que la componente X, o sea, esta pequeña línea verde, la componente X siempre se acostumbra a hacerlo siguiendo al eje principal del plano cartesiano, al eje X. Ahora voy a dibujar la de los otros. Componente X y Y del vector B. Componente Y de aquí para abajo. Miren. Y componente X de donde él empezó, juntando a la otra Y. Miren. Ya formé el triangulito. Componente del vector C. Lo voy a hacer aquí. Este lo voy a hacer de otro color, para que no se confunda. Lo voy a hacer rojo. ¿eh? Componente Y. Y componente X. Lo voy a hacer para que no se traslapen los dos. Ahí está. Estos son los componentes. Ahí están representados. ¿Cómo saco el valor de cada uno? Pues eso fue lo que ustedes vieron la vez pasada. Solo así en teoría, va en video. Para las componentes hay dos fórmulas. Las voy a escribir aquí abajito. Las fórmulas son bien simples, miren. De forma general, Bx significa componente X de un vector. La V pues se convierte en cualquier letra, ¿va? Para identificar al vector. Y es de multiplicar la medida del vector, el módulo se le dice, multiplicado coseno del ángulo. Miren. Esta es la letra alfa, ángulo. Y para sacar la componente Y de un vector, se multiplica el módulo del vector por el seno del ángulo.
Esa es la fórmula, miren. Quiere decir entonces que si yo quiero conocer las componentes del vector A, hagámoslo aquí. O sea, ¿cuánto es el valor de esta línea y cuál es el valor de esta línea? Siempre la horizontal es X. Y como es el vector A, esto se llama AX. Y esta línea se llama AY. Componente X y componente Y del vector A. ¿Cómo quedaría resuelto? O ya con números. Entonces, componente X del vector A sería multiplicar el módulo, o sea, este valor de la línea negrita, el valor real, que serían 40 kilómetros, multiplicado coseno del ángulo. ¿Qué ángulo tiene el vector? Tiene 35. Pero aquí el problema es este, miren. Se debe utilizar el ángulo que está siempre pegado a X, perdón, aquí. Yo necesito este ángulo, miren. Y lo vuelvo a marcar. Este ángulo necesito. Si ya sé yo que todo este camino son 90 grados y aquí hay 35 ya, lo que falta para 90, ¿cuánto sería? ¿Verdad? Es como que restáramos simplemente 90 menos 35. Y con eso yo ya sé que el ángulo que está aquí es de 55. Ese es el ángulo que yo necesito. Bien, 55 grados. Voy a escribir la fórmula del otro. La componente Y sería entonces lo mismo, el módulo del vector que estoy haciendo multiplicado seno del ángulo alfa, o sea, aquí serían 55. Recuerden por qué usé este, porque es el que está pegado al eje X de mi plano cartesiano. ¿Cuánto saldría entonces? Si multiplicamos 40 por coseno de 55 en la calculadora, 22.94. Y como estamos hablando de kilómetros, estos son kilómetros. Eso es lo que vale a X. Esta línea de aquí vale 22.94. Y para la componente Y multiplicaríamos 40 por 100 de 55 y nos va a salir 32.77 aproximadamente. Y también son kilómetros, miren. Y estas son las dos respuestas. Si lo que nos preguntara el ejercicio es que encontremos las componentes del vector. Hagámosla de los otros dos. Y ahí va a terminar este video. Volviendo acá, vamos a encontrar las componentes del vector B. Entonces, el vector B sería Bx. Ahí me refiero a la componente X. Y By. ¿Qué dice la fórmula? Eso se la pueden aprender más fácil, miren. Multiplicar el módulo. ¿Cuál es el módulo del B? 65 kilómetros. Ese es el módulo. Multiplicado coseno. Para X siempre va a ser coseno. Y para Y siempre va a ser sen. ¿Qué ángulo es? Ahora sí, miren. Este ángulo de 50 está pegadito al eje X.
está pegadito a todo el eje X. Entonces ese es el que yo necesito. Cabalito sería ahora 50. Y voy a escribir la de Y, módulo 65 por sin de 50. Ya vieron que solamente cambia la función trigonométrica, coseno y seno. Coseno para X, seno para Y. Al multiplicar 65 por coseno de 50, nos va a salir 41.78 aproximadamente kilómetros. ¿Este valor dónde está entonces? Aquí. Este pedacito de línea verde es el BX y este otro es BY. Ahí están señalados, miren. BX vale 41.78. ¿Y cuánto vale BY? Al multiplicar 65 por 150 nos sale entonces 49.79 kilómetros. Esto es aproximadamente, miren. Ya tenemos los dos valores de las componentes. Y como esto es un triángulo, pues ya tenemos los tres valores del triángulo. Este sería la hipotenusa, cateto adyacente, cateto opuesto. Eso todo tiene que ver. Aquí es trigonometría esto. El último vector C. Hagamos el vector C. ¿Qué vamos a multiplicar entonces si queremos la componente X de C? Miren. Componente X. Módulo multiplicado coseno del ángulo. Módulo de 140. Multiplicado coseno de este ángulo no está abajo. Yo siempre necesito el de abajo. Si aquí tenemos 40 y toda esta media vuelta son 90, por lógica y por resta, aquí hay 50. 50 grados es el que está pegadito a X. Entonces 50. Multiplicamos entonces. Pero antes voy a colocar de una vez la fórmula del otro. 140 por sin de 50. Al hacer las multiplicaciones, en el primero de arriba me sale 89.99. Procuremos usar siempre dos decimales. Y en el otro me sale 107.25. Recuerden que aquí estamos midiendo esto. Estamos hablando de kilómetros. Ahora bien, esto son los resultados, pero hay algo muy importante que hay que hacer. Y mover en orden. En el vector A, las componentes tienen que tener un signo. Tienen un signo. De igual manera que las coordenadas, porque al final las componentes son coordenadas. En el vector A, veamos, ¿de qué lado está el vector? Está en el cuadrante 3, entre el sur y el oeste. Y entre el sur y el oeste, este lado de las X, si yo le pongo un número a toda esta línea amarilla, esos números son negativos. Entonces quiere decir que las X del lado izquierdo son negativas. Por esa razón, la componente X del vector A, estos 22.94 son negativos. Miren. ¿Y qué signos tiene los números de la línea Y abajo? También tiene negativo, ¿verdad? Entonces significa que lo Y abajo, por esa razón el componente Y está por el lugar en donde está el vector, también le corresponde un signo negativo. Miren.
Eso es por el lugar en donde está el vector. Vamos a ver el B. Por el lugar en donde está el vector. Del lado derecho las X, ¿qué signo tienen? Positivo. Se lo voy a poner, pero no es necesario el positivo, ¿va? Positivo. Y la Y aquí, como estamos en la parte de arriba de la Y, también son positivos. Quiere decir que en el entre el norte y el este todo es positivo. Veamos el C. Está entre el norte y el oeste. Quiere decir que las X de este lado izquierdo, las X tienen numeración negativa. Entonces las componentes X de este lado son negativas. Miren. Pero la componente Y de este lado, como estamos en la parte de arriba todavía, serían positivos. Te lo voy a poner, aunque no es necesario el positivo, ¿va? Ahí está. Entonces, esto es un detalle muy importante, que cuando hagamos la suma mañana, esto es todo por este video y por hoy. Cuando hagamos la suma mañana, tienen que recordar esos signos. Mañana lo voy a volver a explicar, pero ya haciendo una suma de vectores usando las componentes. Gracias por su atención en este video. Y la actividad que usted tiene que hacer es hacer este ejemplo que yo hice acá. Todito este ejemplo. Los 3 vectores. Señalarlos con regla. Graficarlos. Y encontrar las componentes como lo encontré yo. Esa sería su tarea de hoy. Y van a tener chance para subirlo hasta las 3 de la tarde. Por cualquier cosa que pase de internet, que se vaya la señal o cosas así. Muchas gracias y que tengan buen día.